¿Conocías la historia del whisky, Jack Daniels? Si quieres saber toda la historia, te invito a seguir viendo este video. Allá por 1866, Jack Daniels se convirtió en la primera destilería registrada en los Estados Unidos. Hoy en día, es el whisky más vendido en el mundo, con un valor de marca de $4.000 millones y reconocido por toda la gente del mundo, con su icónica etiqueta en blanco y negro, al igual que su icónica botella cuadrada. Durante gran parte de los más de 155 años de la destilería de whisky de Tennessee, la historia decía que el joven Jack Daniels aprendió su oficio de un pastor, pero resulta que la historia en realidad es un poco más complicada. Es curioso saber cómo este whisky, antes poco conocido, llegó a ser el ícono estadounidense que es hoy. Fue el menor de 10 hijos de Calloway y Lucinda Matilda Daniels. Aunque se desconoce su fecha exacta de nacimiento, se dice que nació en el año 1849. La familia era de ascendencia escocesa, irlandesa y galesa, y se dice que sus abuelos paternos emigraron a los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. La madre de Jack murió cuando él era un simple bebé, y años más tarde terminó huérfano, cuando su padre murió en la Guerra Civil. Aunque Jack ya había abandonado la casa familiar hacía mucho tiempo, ya que tenía una relación difícil con su madrastra, y tras el fallecimiento de su padre, las cosas finalmente se pusieron tan mal que decidió huir. Después de ser acogido por un pastor local que fabricaba alcohol ilegalmente, llamado Dan Cal, Jack terminó trabajando y viviendo en su granja a fines de la década de 1850. De manera independiente de su temprana edad, el niño trabajó duro en largas horas, donde tuvo el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Durante gran parte de la historia de la marca, se dijo que el joven Jack Daniels aprendió su oficio del pastor en alguna parte de su vida en la década de 1850, cuando Daniels todavía era un niño, trabajó para un predicador destilador llamado Dan Cal. El predicador vio en Jack una joven promesa, por lo cual le enseñó a usar su destilador de whisky, y ya el resto es historia. Sin embargo, en 2016, la marca tenía una gran noticia que compartir en su 150 aniversario. Admitieron que la historia oficial no contaba una parte en donde había quedado fuera una persona clave, ya que el predicador, Dan Cal, no había sido el maestro principal de Jack. Ese título en realidad fue para un hombre llamado Nathan Nearest Green, un africano esclavizado, que no solo le enseñó a Jack Daniels cómo hacer whisky, sino que también fue el primer maestro destilador de la empresa Jack Daniels. La historia de Nathan Green es una historia notable, aunque menos conocida. No se asegura si nació como esclavo o se convirtió en esclavo más adelante, pero lo que sí sabemos es que en algún momento alrededor de mediados del siglo XIX, Nathan comenzó a trabajar en la granja y rápidamente se convirtió en el maestro destilador. Nacido en Maryland alrededor de 1820, Nathan era un destilador experto que se especializaba en un proceso de filtrado de carbón de arce azucarado, llamado proceso del condado de Lincoln. Se cree que este filtrado fue introducido por esclavos que ya usaban carbón para filtrar el agua y purificar sus alimentos en África Occidental. El proceso de Nathan le dio al whisky una suavidad única, haciendo que su whisky filtrado sea el mejor de la zona. Luego, a mediados de la década de 1850, un joven blanco vino a trabajar a la granja donde operaba Nathan. El niño era el hijo más pequeño de su familia. Tenía 9 hermanos, entre hombres y mujeres, el cual había perdido a su madre, debido a una enfermedad repentina cuando solo tenía 4 meses de edad. El padre del niño se volvió a casar más tarde, pero su relación con su madrastra era tan tensa que finalmente se escapó de su casa. En la granja, en la que el niño trabajaba como sirviente para el predicador, ordeñó las vacas, alimentó a los cerdos y fue a buscar agua. Ese niño era, por supuesto, Jasper Newton Jack Daniels. Mientras el joven Jack trabajaba como el chico de las tareas domésticas para el pastor Cal, seguía preguntándose sobre el humo que salía de uno de los edificios en la propiedad, ya que día tras día vio en esa zona hombres corriendo de un lado a otro con mulas y carros, pero nunca se le permitió ir a comprobarlo por él mismo. Finalmente, después de un tiempo, el pastor cedió a los deseos del niño y lo llevó al lugar. Y no solo le mostró los alrededores, sino que también le presentó a su destilador favorito, el tío Nathan, diciendo que era el mejor fabricante de whisky que conocía. En aquel entonces, la esclavitud y el whisky estaban profundamente entrelazados, ya que los hombres esclavizados no solo constituían la mayor parte de la destilación, sino que también desempeñaban un papel crucial en la elaboración del whisky. Jack estaba asombrado por todo lo que había visto y rápidamente se interesó en el negocio. Nadie sabía que esto algún día se convertiría en la pasión de su vida.
El pastor y Nathan le mostraron a Jack los barriles de whisky, pero la mayor parte de esa tutoría fue realizada por las personas más cercanas que trabajaron codo a codo con Jack durante muchos años. Nathan le enseñó a Jack todo lo que sabía sobre la destilación, incluido su proceso especial de filtrado de carbón de arce azucarero. Ahora, lo importante que debía saber es que esta filtración de carbón especial es la única distinción entre el whisky Bourbon y el whisky de Tennessee, por lo que Nathan tuvo que enseñarle a Jack cómo hacer whisky de Tennessee. A medida que pasaron los años, el joven Jack continuó aprendiendo de Nathan, hasta que finalmente tuvo la edad suficiente para comenzar a vender el whisky en ciudades cercanas. Era un gran vendedor y empresario, y el whisky que vendía rápidamente se convirtió en el más popular de la zona en medio de la guerra civil. Jack comenzó a venderlo a los soldados, pero durante este tiempo ocurrió otro gran cambio en su vida. A la edad de 15 años perdió a su padre, y se convirtió en huérfano. En adelante, Jack sabía que tendría que cuidar de sí mismo por el resto de su vida, y queriendo convertir su pasión en una carrera, se dedicó por completo al negocio de la elaboración de whisky. El pastor Cal era profundamente religioso, al igual que su esposa, y la congregación siendo su principal obstáculo, ya que ellos veían el alcohol como un pecado, mientras que él no. Y cada vez más personas de la iglesia comenzaron a quejarse de cómo el reverendo trabajaba para Dios los domingos y preparaba licor los lunes, aunque inicialmente le habían dejado hacer lo suyo durante muchas décadas. Después de la guerra civil le dieron un ultimátum para que dejara de hacer whisky, o si no dejaría su trabajo como pastor. Y al no querer renunciar a su llamado de fe, vendió su negocio a Jack al precio de $25, que actualmente serían $735. Después de hacerse cargo, Jack cambió el nombre de la destilería en su honor, y en 1866 se estableció oficialmente la destilería Jack Daniel's. Fue la primera destilería registrada en los Estados Unidos, y ahora Nathan, como hombre libre, fue contratado por Jack, y se convirtió en el primer maestro destilador de la empresa. Como se puede adivinar, fue una oferta extraordinaria para tal momento y lugar, porque a pesar de que la esclavitud terminó oficialmente con la firma de la 13ª enmienda en 1865, la división racial continuó en el sur de Estados Unidos. Con el tiempo, Jack se mudó de la propiedad original y se llevó consigo su creciente negocio de whisky. En 1875, utilizó su herencia del patrimonio de su padre para fundar una empresa de destilación legalmente registrada, y aunque Nathan se jubiló y no se unió a Jack en la nueva propiedad, sus hijos, Louis, Ellie y George, siguieron los pasos de su padre, al igual que sus nietos. De hecho, aunque han pasado más de 15 décadas desde que Nathan y Jack comenzaron a hacer whisky juntos, hasta el día de hoy, siempre ha habido un miembro de la familia Green trabajando en la destilería Jack Daniel's. A principios del siglo XX había una creciente demanda de whisky en Tennessee, y a Jack el negocio le iba moderadamente bien, pero habría un gran problema durante la próxima era de la prohibición. Aunque la prohibición entró oficialmente en vigor en 1920, la resistencia contra el alcohol comenzó mucho antes, y después de crecientes llamados a la templanza. Comenzó una nueva ola de ataques a la venta de licores en 1906. Este movimiento fue liderado por la Liga Antibares, que veía la cultura de los bares como corrupta y religiosa. Además, muchos propietarios de fábricas apoyaron la prohibición, con la esperanza de prevenir accidentes y aumentar la eficiencia de sus trabajadores. Es seguro decir que esto no fue un periodo fácil para Jack, pero al final, ni siquiera estaría aquí el tiempo suficiente para experimentar la prohibición real. ¿La razón? Ya que después de intentar entrar una caja fuerte, se rompió el dedo del pie y contrajo una fuerte infección. Este accidente finalmente le quitó la vida. La historia cuenta que un día, después de llegar temprano al trabajo, Jack no pudo abrir su caja fuerte, la pateó por frustración, rompiéndose el dedo gordo del pie. El golpe en el dedo le provocó una fuerte infección y se puso tan grave que tuvieron que amputarle el pie, pero desafortunadamente, la gangrena continuó extendiéndose por todo su sistema, y falleció 5 años después, sin esposa ni hijos, ya que los herederos de Jack dejaron su propiedad y su destilería a su sobrino, Lem Motlow. Y en los años siguientes Lem y su hermano menor Jess estarían al mando de la destilería, pasando tiempos difíciles, como la prohibición y la Gran Depresión, en 1919. La prohibición se convirtió en la ley del país, y durante las siguientes 2 décadas, los hermanos ya no pudieron vender legalmente su whisky, almacenando sus suministros en almacenes durante varios años. Una gran cantidad de buen whisky terminó desperdiciado.
Después de algunas décadas difíciles, Jack Daniel's lentamente comenzó a ganar más fama en la década de 1950, en donde la corporación Brown-Forman adquirió la marca en 1956, y si bien hasta entonces había crecido casi exclusivamente del boca en boca, ahora era el momento de que eso cambiara. En los años siguientes se lanzaron las primeras campañas publicitarias exitosas, pero fueron especialmente las personas que bebían las que ayudaron a hacer de Jack Daniel's lo que es hoy en día. Y al ser la elección número uno de celebridades como William Faulkner, Winston Churchill, Ava Gardner y Frank Sinatra, poco a poco Jack Daniel's se convirtió en sinónimo de rock and roll como la guitarra eléctrica. De hecho, a Sinatra le encantó tanto que incluso pidió que lo enterraran con una botella de whisky Jack Daniel's, ya que en vida llamó a Jack Daniel's néctar de los dioses. Hoy en día, Jack Daniel's está haciendo bien las cosas, siendo el whisky número uno en ventas y el quinto licor más vendido en el mundo por su calidad. Siendo los mercados minoristas quien parece encantarles la bebida, y cada año se venden cerca de 9.000 cajas de Jack Daniel's en estos negocios, también la destilería Jack Daniel's se ha convertido en una atracción turística extremadamente popular, y cada año más de 250.000 de personas visitan el lugar. Aunque este número ya es muy alto, se vuelve aún más impresionante si se considera el hecho de que la ciudad natal de Jack Daniel's es un condado seco, lo que irónicamente significa que no se puede comprar legalmente la bebida donde se elabora, pero ese pequeño detalle no parece haber disminuido el éxito de la marca. Supongo que si Jack supiera que sus descendientes todavía necesitan conducir fuera del condado para comprar legalmente una botella que lleva el nombre de su antepasado, sería muy frustrante. Esta fue la historia de Jack Daniel's, el joven trabajador que se convirtió en un hombre de negocios, aprendiendo el oficio de hacer whisky de un hombre experto llamado Nathan Green, y que eventualmente llegó a ser conocido como uno de los whiskies más famosos. Espero que hayas disfrutado este video, y no olvides echar un vistazo a nuestro canal para ver más historias interesantes.